Su táctica de ataque solía ser volar a gran altura, picar a alta velocidad contra las formaciones japonesas, dispararles y subir de nuevo a gran altura. Luego repetían la maniobra. Senol decía a sus pilotos que no combatieran maniobrando porque era una muerte segura. Cuando un Nate se pone frente a él, Tex Hill aplica esas tácticas. Sabe cómo tiene que combatir contra él. Lo que no debe hacer es combatir haciendo maniobras. Por el contrario, debe dar pasadas disparándole. Tex está aquí. El Nate aquí. Tex se dirige contra el Nate y le ataca de frente. Me lancé contra él y por supuesto le disparé frente a frente. Los aviones se dirigen el uno hacia el otro a más de 965 kilómetros por hora. El Nate alcanza al avión de Tex, pero su blindaje le protege. El Nate, con blindaje más ligero, no pudo resistir los disparos y cayó en barrena. El Nate cae a la jungla dando vueltas. El combate ha terminado. No tenía ni idea de dónde estaban Howard y Newkirk y me dirigí a la base tratando de salir de aquel lugar. De repente, Tex sintió unas fuertes sacudidas. Su avión vibraba de una manera muy extraña. Los instrumentos parecían saltar del tablero. Probablemente pensó que no llegaría a la base. Finalmente llegó a la base de Mingladon, donde Howard y Newkirk ya habían aterrizado con seguridad. Después de aterrizar, echó una ojeada a su avión. Me habían hecho 33 agujeros en el avión. Además, la hélice tenía varios proyectiles incrustados y eso había hecho que el avión perdiera el equilibrio. Estando en el aire pensé que me iba a quedar sin motor. La primera misión ofensiva de los Tigres voladores contra los japoneses había sido un éxito. 4 cazas destruidos en el aire y 4 bombarderos en tierra. Además empezaron a hacerse famosos por su forma de combatir. No empleaban rangos ni disciplina militar y luchaban según sus propias reglas. Pero también eran conocidos por sus peculiares pasatiempos. En Rangún practicaban el water buffalo, que consistía en disparar contra las lámparas de los bares. Incluso tenían un leopardo como mascota. Senol permitía que sus pilotos se relajaran así de la tensión de los combates. Sin embargo, en el aire exigía una disciplina total. Creo que fue un líder excelente. Si hacían bien su trabajo, él estaba siempre a su lado. Durante los 6 meses de combate, este grupo de mercenarios norteamericanos derribó casi 130 aviones japoneses. 11 de ellos cayeron bajo las ametralladoras del Tomahawk de Tex Hill. Se trataba de un grupo compuesto de antiguos oficiales del ejército y de la marina y soldados rasos que se enfrentaron a la amenaza japonesa, muy cerca del archipiélago japonés, y juntos demostraron que era posible dominar a un enemigo que parecía ser mucho más fuerte que ellos. Pero después de Pearl Harbor ya no era necesario un ejército de mercenarios. Todo el peso militar de Estados Unidos combatiría en la guerra. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los Tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los Tigres voladores.
No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Chennault, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general. Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Bissell era el responsable del mal ambiente creado y añadió: Tex, si tú te vas, no sé lo que voy a hacer. Y Tex le contestó: general, me quedaré todo el tiempo que me necesite. Chennault se sintió aliviado y le pidió que convenciera a algunos hombres más, pues le necesitaban porque eran veteranos. Al final, 26 de los 90 pilotos y 57 de los 190 hombres del personal de tierra de la AVG ampliaron su contrato 2 semanas más, tiempo suficiente para entrenar a los recién llegados. Además, Tex y Chennault consiguieron que 5 pilotos de los tigres voladores se quedaran para combatir. El 29 de julio de 1942, los nuevos tigres voladores entraban en acción. Pero los japoneses tenían previsto demoler el nuevo grupo. Durante varias noches seguidas, oleadas de bombarderos castigaron sin descanso la base de Hengyang. Frustrado por los ataques, John Allison, un piloto de caza experto, fue a hablar con Tex Hill para tratar de resolver el problema. Le pregunté a Tex si la AVG había tratado de atacar a los japoneses por la noche y me dijo que habían hecho algunos intentos, pero sin éxito. Entonces le dije a Tex que si volvían al día siguiente, yo saldría a recibirles. Los bombarderos regresaron, pero esta vez John Allison y Tex Hill tenían preparado un plan. Sería el primer contacto de Allison con los japoneses y bajo una luna llena mantuvo uno de los combates más famosos de la historia de los tigres voladores. ...29 de julio de 1942... La luna llena brilla sobre la base de Hengyang. Los tigres voladores vuelven a la carga. Entre ellos se encuentra John Allison, que va a probar por primera vez la emoción del combate. Ha recibido la alerta de que una formación de bombarderos japoneses está de camino para atacar la base. Se prepara en su P-40 y despega. John Allison era como Jimmy Doolittle. Ambos eran bajos, muy minuciosos en su trabajo y dos profesionales de la aviación muy técnicos. Pero cuando se subían a un avión, se ataban el atalaje y arrancaban el motor, su personalidad cambiaba. Tex Hill y John Allison prepararon una táctica muy inteligente para detectar e interceptar a la formación de bombarderos. Por las incursiones anteriores sabían que los japoneses solían lanzar bombas desde 5.000 metros de altura. Teníamos que evitar que pasaran por debajo de nosotros, porque por la noche no los veíamos, solo se veían las llamas de los tubos de escape. Allison y un veterano de la AVG, Ayas Baumler, volarían en una posición llamada en la luna. Sin radar ni ayudas a la navegación, la luz de la luna sería su único apoyo para detectar a los japoneses. Si estos volaban a su altura habitual, ambos pilotos verían su silueta formada por la luz lunar. Si pasaban por debajo de Allison, Baumler los vería. Y si lo hacían por debajo de Baumler, volarían lo suficientemente cerca del suelo para que el personal de tierra los viera y avisara por radio. Baumler nivela su avión a 2.700 metros. Allison sube hasta los 3.600. Desde algún lugar de la oscuridad, una formación de 6 bombarderos japoneses, Ki-21, se acercan en 2 grupos de 3 aviones. El bombardero Mitsubishi Ki-21, más conocido como Sally por los aliados, era el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Japonesa en China. Podía transportar más de 900 kilos de bombas. El Sally tenía un radio de acción muy grande, pero su blindaje era muy ligero, por lo que ofrecía escasa protección. Si un caza se acercaba mucho, podía hacerlo pedazos.
No obstante, el Sally estaba bien armado con 2 ametralladoras giratorias del 7,7, una en el morro y otra en la cola. Allison recibe una llamada por radio. El personal de tierra está oyendo los motores de los Sally. Se habían acercado a nuestra pequeña base de Hengyan desde el norte. Allison y Baumler rastrean el cielo, penetrando en la oscuridad para descubrir las salidas de gases de los motores. De pronto Allison descubre las llamas de unos escapes. Tiene 3 Sally por encima de él. Estaba a 1000 metros por debajo de ellos. Inmediatamente metí los gases a fondo y empecé a subir pensando, voy a hacer que veáis auténticos fuegos artificiales. Allison se centra en uno de los 3 aviones, pero no calcula bien la velocidad de aproximación. Mi avión trepaba muy rápido y era mucho más veloz que los bombarderos. Había dado la vuelta para seguirlos y de repente me encontré en medio de la formación. Inmediatamente un chorro de trazadoras rodea el P-40 de Allison. Empezaron a dispararme y mi radio se quedó en silencio. La habían alcanzado. Antes de que pudiera responder a su fuego, ya me habían metido una bala en el asiento y otra en el paracaídas. Su motor ha sido alcanzado mientras vuela en medio de una nube de proyectiles. Allison debe darse prisa. Para situarse detrás de los bombarderos, tiene que virar ceñido hacia la izquierda y reducir la velocidad. Aquella operación hace que su avión resbale a un lado y disminuya fuertemente la velocidad. Su maniobra funciona a la perfección. Creo que estaba a unos 60 metros o menos por detrás de ellos. Lancé mi primera ráfaga apuntando justo al fuselaje. Estoy seguro de que maté a toda la tripulación. El ataque a bocajarro reduce el avión a pedazos. El maltrecho Sally se encabrita y suelta aceite que salpica al parabrisas de Allison. Allison ha derribado un Sally, pero aún quedan 2 más. El punto derecho de la formación es el blanco más cercano, pero su artillero de cola tiene a Allison en el punto de mira. Allison vira a la derecha y se coloca a las 6 del bombardero, al tiempo que recibe una granizada de trazadoras. El que me disparaba desde la derecha estaba causando muchos daños en mi avión, pero le acerté con una ráfaga y el avión explotó. Un derribo confirmado. Ya solo queda un Sally en la formación. El jefe de la patrulla. Pero el P-40 de Allison está tocado. Ha sufrido numerosos impactos. No me había dado cuenta de lo graves que eran mis daños, pero tenía un agujero de 13 centímetros en el cárter e iba perdiendo aceite. No lo supe entonces, pero gracias a la solidez del P-40, seguía volando. Allison se abre a la izquierda, empuja la palanca de los gases y dispara contra el jefe de los Sally. Sus proyectiles alcanzan el motor izquierdo. Los restos ardientes del Sally salen disparados y terminan desapareciendo en la oscuridad. Es el tercer bombardero de Allison, pero el motor de su avión también está en llamas. Llega el momento de volver a la base y hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando el avión empezó a arder de verdad, me entró el pánico. Iba tan rápido que no atiné con la pista. Afortunadamente el río estaba justo al final y pensé para mí, bueno, llegar al río también es una buena opción. Allison posó su maltrecho P-40 sobre el río Xiangqiang. Salté del avión, nadé hacia una balsa de troncos y un joven chino corrió hacia mí y me sacó del agua. Con el poco chino que sabía grité como pude, ¡soy americano! ¡Soy americano! 4 de los 6 aviones japoneses que fueron a bombardear la base cayeron derribados. Pero aquellos 6 bombarderos eran solo la primera oleada. Horas más tarde, a la luz del día, los japoneses enviaron una formación bastante mayor para eliminar a los americanos de una vez por todas.
Pero esta vez llevaban escolta, una formación de modernos cazas más potentes que el Nate. No obstante, estos también iban a conocer la fiereza de los tigres voladores. 30 de julio de 1942, sureste de... En Rangún practicaban el water buffalo, que consistía en disparar contra las lámparas de los bares. Incluso tenían un leopardo como mascota. Chennault permitía que sus pilotos se relajaran así de la tensión de los combates. Sin embargo, en el aire exigía una disciplina total. Creo que fue un líder excelente. Si hacían bien su trabajo, él estaba siempre a su lado. Durante los 6 meses de combate, este grupo de mercenarios norteamericanos derribó casi 130 aviones japoneses. 11 de ellos cayeron bajo las ametralladoras del Tomahawk de Tex Hill. Se trataba de un grupo compuesto de antiguos oficiales del ejército y de la marina y soldados rasos que se enfrentaron a la amenaza japonesa, muy cerca del archipiélago japonés, y juntos demostraron que era posible dominar a un enemigo que parecía ser mucho más fuerte que ellos. Pero después de Pearl Harbor ya no era necesario un ejército de mercenarios. Todo el peso militar de Estados Unidos combatiría en la guerra. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los tigres voladores. No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Aviación muy técnicos. Pero cuando se subían a un avión, se ataban el atalaje y arrancaban el motor, su personalidad cambiaba. Tex Hill y John Allison prepararon una táctica muy inteligente para detectar e interceptar a la formación de bombarderos. Por las incursiones anteriores sabían que los japoneses solían lanzar bombas desde 5.000 metros de altura. Teníamos que evitar que pasaran por debajo de nosotros, porque por la noche no los veíamos, solo se veían las llamas de los tubos de escape. Allison y un veterano de la AVG, Ayas Baumler, volarían en una posición llamada en la luna. Sin radar ni ayudas a la navegación, la luz de la luna sería su único apoyo para detectar a los japoneses. Si estos volaban a su altura habitual, ambos pilotos verían su silueta formada por la luz lunar. Si pasaban por debajo de Allison, Baumler los vería. Y si lo hacían por debajo de Baumler, volarían lo suficientemente cerca del suelo para que el personal de tierra los viera y avisara por radio. Baumler nivela su avión a 2.700 metros. Allison sube hasta los 3.600. Desde algún lugar de la oscuridad, una formación de 6 bombarderos japoneses Ki-21 se acercan en 2 grupos de 3 aviones. El bombardero Mitsubishi Ki-21, más conocido como Sally por los aliados, era el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Japonesa en China. Podía transportar más de 900 kilos de bombas. El Sally tenía un radio de acción muy grande, pero su blindaje era muy ligero, por lo que ofrecía escasa protección. Si un caza se acercaba mucho, podía hacerlo pedazos. No obstante, el Sally estaba bien armado con 2 ametralladoras giratorias del 7,7, una en el morro y otra en la cola.
Allison recibe una llamada por radio. El personal de tierra está oyendo los motores de los Alley. Se habían acercado a nuestra pequeña base de Hengyan desde el norte. Allison y Baumler rastrean el cielo, penetrando en la oscuridad para descubrir las salidas de gases de los motores. De pronto Allison descubre las llamas de unos escapes. Tiene 3 Sally por encima de él. Estaba a 1000 metros por debajo de ellos. Inmediatamente metí los gases a fondo y empecé a subir pensando, voy a hacer que veáis auténticos fuegos artificiales. Allison se centra en uno de los 3 aviones, pero no calcula bien la velocidad de aproximación. Mi avión trepaba muy rápido y era mucho más veloz que los bombarderos. Había dado la vuelta para seguirlos y de repente me encontré en medio de la formación. Inmediatamente un chorro de trazadoras rodea el P-40 de Allison. Empezaron a dispararme y mi radio se quedó en silencio. La habían alcanzado. Antes de que pudiera responder a su fuego, ya me habían metido una bala en el asiento y otra en el paracaídas. Su motor ha sido alcanzado mientras vuela en medio de una nube de proyectiles. Allison debe darse prisa. Para situarse detrás de los bombarderos, tiene que virar ceñido hacia la izquierda y reducir la velocidad. Aquella operación hace que su avión resbale a un lado y disminuya fuertemente la velocidad. Su maniobra funciona a la perfección. Creo que estaba a unos 60 metros o menos por detrás de ellos. Lancé mi primera ráfaga apuntando justo al fuselaje. Estoy seguro de que maté a toda la tripulación. El ataque a bocajarro reduce el avión a pedazos. El maltrecho Sally se encabrita y suelta aceite que salpica al parabrisas de Allison. Allison ha derribado un Sally, pero aún quedan 2 más. El punto derecho de la formación es el blanco más cercano, pero su artillero de cola tiene a Allison en el punto de mira. Allison vira a la derecha y se coloca a las 6 del bombardero, al tiempo que recibe una granizada de trazadoras. El que me disparaba desde la derecha estaba causando muchos daños en mi avión, pero le acerté con una ráfaga y el avión explotó. Un derribo confirmado. Ya solo queda un Sally en la formación. El jefe de la patrulla. Pero el P-40 de Allison está tocado. Ha sufrido numerosos impactos. No me había dado cuenta de lo graves que eran mis daños, pero tenía un agujero de 13 centímetros en el cárter e iba perdiendo aceite. Chennault, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general. Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Wiesel era el responsable del mal ambiente creado y añadió, Tex, si tú te vas no sé lo que voy a hacer. Y Tex le contestó, general, me quedaré todo el tiempo que me necesite. Chennault se sintió aliviado y le pidió que convenciera a algunos hombres más, pues le necesitaban porque eran veteranos. Al final, 26 de los 90 pilotos y 57 de los 190 hombres del personal de tierra de la AVG ampliaron su contrato 2 semanas más, tiempo suficiente para entrenar a los recién llegados. Además, Tex y Chennault consiguieron que 5 pilotos de los Tigres voladores se quedaran para combatir. El 29 de julio de 1942, los nuevos Tigres voladores entraban en acción. Pero los japoneses tenían previsto demoler el nuevo grupo. Durante varias noches seguidas, oleadas de bombarderos castigaron sin descanso la base de Hengyan. Frustrado por los ataques, John Allison, un piloto de caza experto, fue a hablar con Tex Hill para tratar de resolver el problema. Le pregunté a Tex si la AVG había tratado de atacar a los japoneses por la noche y me dijo que habían hecho algunos intentos, pero sin éxito. Entonces le dije a Tex que si volvían al día siguiente, yo saldría a recibirles. Los bombarderos regresaron, pero esta vez John Allison y Tex Hill tenían preparado un plan.
Sería el primer contacto de Allison con los japoneses y bajo una luna llena mantuvo uno de los combates más famosos de la historia de los tigres voladores. ...29 de julio de 1942... La luna llena brilla sobre la base de Henyang. Los tigres voladores vuelven a la carga. Entre ellos se encuentra John Allison, que va a probar por primera vez la emoción del combate. Ha recibido la alerta de que una formación de bombarderos japoneses está de camino para atacar la base. Se prepara en su P-40 y despega. John Allison era como Jimmy Doolittle. Ambos eran bajos, muy minuciosos en su trabajo y dos profesionales de la... Su táctica de ataque solía ser volar a gran altura, picar a alta velocidad contra las formaciones japonesas, dispararles y subir de nuevo a gran altura. Luego repetían la maniobra. Senol decía a sus pilotos que no combatieran maniobrando porque era una muerte segura. Cuando un Nate se pone frente a él, Tex Hill aplica esas tácticas. Sabe cómo tiene que combatir contra él. Lo que no debe hacer es combatir haciendo maniobras. Por el contrario, debe dar pasadas disparándole. Tex está aquí. El Nate aquí. Tex se dirige contra el Nate y le ataca de frente. Me lancé contra él. Y por supuesto le disparé frente a frente. Los aviones se dirigen el uno hacia el otro a más de 965 kilómetros por hora. El Nate alcanza al avión de Tex, pero su blindaje le protege. El Nate, con blindaje más ligero, no pudo resistir los disparos y cayó en barrena. El Nate cae a la jungla dando vueltas. El combate ha terminado. No tenía ni idea de dónde estaban Howard y Newkirk, y me dirigí a la base tratando de salir de aquel lugar. De repente, Tex sintió unas fuertes sacudidas. Su avión vibraba de una manera muy extraña. Los instrumentos parecían saltar del tablero. Probablemente pensó que no llegaría a la base. Finalmente llegó a la base de Mingladon, donde Howard y Newkirk ya habían aterrizado con seguridad. Después de aterrizar, echó una ojeada a su avión. Me habían hecho 33 agujeros en el avión. Además, la hélice tenía varios proyectiles incrustados, y eso había hecho que el avión perdiera el equilibrio. Estando en el aire pensé que me iba a quedar sin motor. La primera misión ofensiva de los tigres voladores contra los japoneses había sido un éxito. 4 cazas destruidos en el aire y 4 bombarderos en tierra. Además empezaron a hacerse famosos por su forma de combatir. No empleaban rangos ni disciplina militar y luchaban según sus propias reglas. Pero también eran conocidos por sus peculiares pasatiempos. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los tigres voladores. No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Senol, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general.
Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Bissell era el responsable del mal ambiente creado y añadió: Tex, si tú te vas no sé lo que voy a hacer. Y Tex le contestó: General, me quedaré todo el tiempo que me necesite. Chennault se sintió aliviado y le pidió que convenciera a algunos hombres más, pues le necesitaban porque eran veteranos. Al final, 26 de los 90 pilotos y 57 de los 190 hombres del personal de tierra de la AVG ampliaron su contrato 2 semanas más, tiempo suficiente para entrenar a los recién llegados. Además, Tex y Chennault consiguieron que 5 pilotos de los Tigres voladores se quedaran para combatir. El 29 de julio de 1942, los nuevos Tigres voladores entraban en acción. Pero los japoneses tenían previsto demoler el nuevo grupo. Durante varias noches seguidas, oleadas de bombarderos castigaron sin descanso la base de Hengyang. Frustrado por los ataques, John Allison, un piloto de caza experto, fue a hablar con Tex Hill para tratar de resolver el problema. Le pregunté a Tex si la AVG había tratado de atacar a los japoneses por la noche y me dijo que habían hecho algunos intentos, pero sin éxito. Entonces le dije a Tex que si volvían al día siguiente... Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los Tigres voladores. No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los Tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Chennault, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general. Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los Tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Bissell era el responsable del mal ambiente creado y añadió: Tex, si tú te vas no sé lo que voy a hacer. Y Tex le contestó: General, me quedaré todo el tiempo que me necesite. Chennault se sintió aliviado y le pidió que convenciera a algunos hombres más, pues le necesitaban porque eran veteranos. Al final, 26 de los 90 pilotos y 57 de los 190 hombres del personal de tierra de la AVG ampliaron su contrato 2 semanas más, tiempo suficiente para entrenar a los recién llegados. Además, Tex y Chennault consiguieron que 5 pilotos de los Tigres voladores se quedaran para combatir. El 29 de julio de 1942, los nuevos Tigres voladores entraban en acción. Pero los japoneses tenían previsto demoler el nuevo grupo. Durante varias noches seguidas, oleadas de bombarderos castigaron sin descanso la base de Hengyang. Frustrado por los ataques, John Allison, un piloto de caza experto, fue a hablar con Tex Hill para tratar de resolver el problema. Le pregunté a Tex si la AVG había tratado de atacar a los japoneses por la noche y me dijo que habían hecho algunos intentos, pero sin éxito. Entonces le dije a Tex que si volvían al día siguiente, yo saldría a recibirles. Los bombarderos regresaron, pero esta vez John Allison y Tex Hill tenían preparado un plan. Sería el primer contacto de Allison con los japoneses y bajo una luna llena mantuvo uno de los combates más famosos de la historia de los Tigres voladores. ...29 de julio de 1942... La luna... El que me disparaba desde la derecha estaba causando muchos daños en mi avión, pero le acerté con una ráfaga y el avión explotó. Un derribo confirmado. Ya solo queda un Sully en la formación. El jefe de la patrulla. Pero el P-40 de Allison está tocado. Ha sufrido numerosos impactos.
No me había dado cuenta de lo graves que eran mis daños, pero tenía un agujero de 13 centímetros en el cárter e iba perdiendo aceite. No lo supe entonces, pero gracias a la solidez del P-40, seguía volando. Allison se abre a la izquierda, empuja la palanca de los gases y dispara contra el jefe de los Sally. Sus proyectiles alcanzan el motor izquierdo. Los restos ardientes del Sally salen disparados y terminan desapareciendo en la oscuridad. Es el tercer bombardero de Allison, pero el motor de su avión también está en llamas. Llega el momento de volver a la base y hacer un aterrizaje de emergencia. Cuando el avión empezó a arder de verdad, me entró el pánico. Iba tan rápido que no atiné con la pista. Afortunadamente el río estaba justo al final y pensé para mí, bueno, llegar al río también es una buena opción. Allison posó su maltrecho P-40 sobre el río Xiangqiang. Salté del avión, nadé hacia una balsa de troncos y un joven chino corrió hacia mí y me sacó del agua. Con el poco chino que sabía grité como pude, ¡soy americano! ¡Soy americano! 4 de los 6 aviones japoneses que fueron a bombardear la base cayeron derribados. Pero aquellos 6 bombarderos eran solo la primera oleada. Horas más tarde, a la luz del día, los japoneses enviaron una formación bastante mayor para eliminar a los americanos de una vez por todas. Pero esta vez llevaban escolta, una formación de modernos cazas más potentes que el Maine. No obstante, estos también iban a conocer la fiereza de los tigres voladores. 30 de julio de 1942, sureste de... En Rangún practicaban el Water Buffalo, que consistía en disparar contra las lámparas de los bares. Incluso tenían un leopardo como mascota. Chennault permitía que sus pilotos se relajaran así de la tensión de los combates. Sin embargo, en el aire exigía una disciplina total. Creo que fue un líder excelente. Si hacían bien su trabajo, él estaba siempre a su lado. Y ha sido un éxito. 4 cazas destruidos en el aire y 4 bombarderos en tierra. Además empezaron a hacerse famosos por su forma de combatir. No empleaban rangos ni disciplina militar y luchaban según sus propias reglas. Pero también eran conocidos por sus peculiares pasatiempos. En Rangún practicaban el Water Buffalo, que consistía en disparar contra las lámparas de los bares. Incluso tenían un leopardo como mascota. Chennault permitía que sus pilotos se relajaran así de la tensión de los combates. Sin embargo, en el aire exigía una disciplina total. Creo que fue un líder excelente. Si hacían bien su trabajo, él estaba siempre a su lado. Durante los 6 meses de combate, este grupo de mercenarios norteamericanos derribó casi 130 aviones japoneses. 11 de ellos cayeron bajo las ametralladoras del Tomahawk de Tex Hill. Se trataba de un grupo compuesto de antiguos oficiales del ejército y de la marina y soldados rasos que se enfrentaron a la amenaza japonesa, muy cerca del archipiélago japonés, y juntos demostraron que era posible dominar a un enemigo que parecía ser mucho más fuerte que ellos. Pero después de Pearl Harbor ya no era necesario un ejército de mercenarios. Todo el peso militar de Estados Unidos combatiría en la guerra. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell. La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada.
Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los tigres voladores. No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de bombas desde 5.000 metros de altura. Teníamos que evitar que pasaran por debajo de nosotros, porque por la noche no los veíamos, solo se veían las llamas de los tubos de escape. Allison y un veterano de la AVG, Ayas Baumler, volarían en una posición llamada en la Luna. Sin radar ni ayudas a la navegación, la luz de la Luna sería su único apoyo para detectar a los japoneses. Si estos volaban a su altura habitual, ambos pilotos verían su silueta formada por la luz lunar. Si pasaban por debajo de Allison, Baumler los vería. Y si lo hacían por debajo de Baumler, volarían lo suficientemente cerca del suelo para que el personal de tierra los viera y avisara por radio. Baumler nivela su avión a 2.700 metros. Allison sube hasta los 3.600. Desde algún lugar de la oscuridad, una formación de 6 bombarderos japoneses Ki-21 se acercan en 2 grupos de 3 aviones. El bombardero Mitsubishi Ki-21, más conocido como Sally por los aliados, era el caballo de batalla de la Fuerza Aérea Japonesa en China. Podía transportar más de 900 kilos de bombas. El Sally tenía un radio de acción muy grande, pero su blindaje era muy ligero, por lo que ofrecía escasa protección. Si un caza se acercaba mucho, podía hacerlo pedazos. No obstante, el Sally estaba bien armado con 2 ametralladoras giratorias del 7,7, una en el morro y otra en la cola. Allison recibe una llamada por radio. El personal de tierra está oyendo los motores de los Sally. Se habían acercado a nuestra pequeña base de Hengyan desde el norte. Allison y Baumler rastrean el cielo, penetrando en la oscuridad para descubrir las salidas de gases de los motores. De pronto Allison descubre las llamas de unos escapes. Tiene 3 Sally por encima de él. Estaba a 1000 metros por debajo de ellos. Inmediatamente metí los gases a fondo y empecé a subir pensando: voy a hacer que veáis auténticos fuegos artificiales. Allison se centra en uno de los 3 aviones, pero no calcula bien la velocidad de aproximación. Mi avión trepaba muy rápido y era mucho más veloz que los bombarderos. Había dado la vuelta para seguirlos y de repente me encontré en medio de la formación. Inmediatamente un chorro de trazadoras rodea el P-40 de Allison. Empezaron a dispararme y mi radio se quedó en silencio. La habían alcanzado. Antes de que pudiera responder a su fuego, ya me habían metido una bala en el asiento y otra en... Él estaba siempre a su lado. Durante los 6 meses de combate, este grupo de mercenarios norteamericanos derribó casi 130 aviones japoneses. 11 de ellos cayeron bajo las ametralladoras del Tomahawk de Tex Hill. Se trataba de un grupo compuesto de antiguos oficiales del ejército y de la marina y soldados rasos que se enfrentaron a la amenaza japonesa, muy cerca del archipiélago japonés, y juntos demostraron que era posible dominar a un enemigo que parecía ser mucho más fuerte que ellos. Pero después de Pearl Harbor ya no era necesario un ejército de mercenarios. Todo el peso militar de Estados Unidos combatiría en la guerra. A pesar de su legendario historial de combate, se tomó la decisión de que el contrato entre el grupo de voluntarios norteamericanos y el gobierno chino terminara el 4 de julio de 1942. No obstante, los tigres voladores seguirían en activo. Así, el ejército creó la China Air Task Force, que debía encargarse de la guerra aérea en el Extremo Oriente. Los hombres de la AVG pasaron a componer el 23º grupo de caza de la China Air Task Force, liderada por un singular jefe de zona, Joseph Vinegar Joe Stilwell.
La transición de la AVG a la China Air Task Force fue algo complicada. Los pilotos fueron presionados para que se incorporaran a ella, y eso creó muy mal ambiente. Stilwell encargó al general Clayton Bissell que hablara con los tigres voladores. No podían haber elegido a nadie peor. Stilwell reunió a los tigres voladores en un auditorio y les dijo: queremos que sigáis. Si no queréis, podéis iros a casa. Pero en cuanto pongáis un pie en los Estados Unidos, os estarán esperando para alistaros en el ejército como reclutas de infantería. A los pilotos no les sentó bien la intimidación de Stilwell y amenazaron con marcharse. Aviación muy técnicos. Pero cuando se subían a un avión, se ataban el atalaje y arrancaban el motor, su personalidad cambiaba. Tex Hill y John Allison prepararon una táctica muy inteligente para detectar e interceptar a la formación de bombarderos. Por las incursiones anteriores sabían que los japoneses solían lanzar bombas desde 5.000 metros de altura. Teníamos que evitar que pasaran por debajo de nosotros, porque por la noche no los veíamos, solo se veían las llamas de los tubos de escape. Allison y un veterano de la AVG, Ayas Bowler, volarían en una posición llamada en la luna. Sin radar ni ayudas a la navegación, la luz de la luna sería su único apoyo para detectar a los japoneses. Si estos volaban a su altura, voy a hacer que veáis auténticos fuegos artificiales. Allison se centra en uno de los 3 aviones, pero no calcula bien la velocidad de aproximación. Mi avión trepaba muy rápido y era mucho más veloz que los bombarderos. Había dado la vuelta para seguirlos y de repente me encontré en medio de la formación. Inmediatamente un chorro de trazadoras rodea el P-40 de Allison. Empezaron a dispararme y mi radio se quedó en silencio. La habían alcanzado. Antes de que pudiera responder a su fuego, ya me habían metido una bala en el asiento y otra en el paracaídas. Su motor ha sido alcanzado mientras vuela en medio de una nube de proyectiles. Allison debe darse prisa. Para situarse detrás de los bombarderos, tiene que virar ceñido hacia la izquierda y reducir la velocidad. Aquella operación hace que su avión resbale a un lado y disminuya fuertemente la velocidad. Su maniobra funciona a la perfección. Creo que estaba a unos 60 metros o menos por detrás de ellos. Lancé mi primera ráfaga apuntando justo al fuselaje. Estoy seguro de que maté a toda la tripulación. El ataque a bocajarro reduce el avión a pedazos. El maltrecho Sally se encabrita y suelta aceite que salpica al parabrisas de Allison. Allison ha derribado un Sally, pero aún quedan 2 más. El punto derecho de la formación es el blanco más cercano, pero su artillero de cola tiene a Allison en el punto de mira. Allison vira a la derecha y se coloca a las 6 del bombardero, al tiempo que recibe una granizada de trazadoras. El que me disparaba desde la derecha estaba causando muchos daños en mi avión, pero le acerté con una ráfaga y el avión explotó. Un derribo confirmado. Ya solo queda un Sally en la formación. El jefe de la patrulla. Pero el P-40 de Allison está tocado. Ha sufrido numerosos impactos. No me había dado cuenta de lo graves que eran mis daños, pero tenía un agujero de 13 centímetros en el cárter e iba perdiendo aceite. Chennault, por su parte, había sido readmitido en el ejército y ascendido a general. Él era el único que podía arreglar la situación para que perdurara el espíritu de combate de los tigres voladores. Para ello llamó a Tex Hill a su despacho. Chennault le dijo que Bissell era el responsable del mal ambiente creado y añadió: Tex, si tú te vas no sé lo que voy a hacer.